En la primera epístola de Pedro. Miren, hermanos, cada vez que uno va adentrándose en la lectura de esta epístola de Pedro, uno se da cuenta del impacto que causó el Señor Jesucristo en este hombre, Pedro. Y también del efecto del Espíritu Santo al inspirarlo para que pudiera escribir todo esto. Nosotros entendemos que la palabra de Dios fue escrita por diferentes personajes que Dios utilizó, pero dirigidos por la inspiración del Espíritu Santo. Y en este caso, pues vamos a ver cómo Pedro, en unos pocos textos, a nosotros nos muestra tantas verdades, tanta doctrina, tantas realidades, y nos muestra también una luz de esperanza, nos muestra también un panorama que nos permite visualizar nuestra eternidad, que nos permite entender que aunque estemos pasando por tribulaciones en este mundo, existe una eternidad que el Señor tiene ya preparada para nosotros, en donde no habrá problemas, no habrá enfermedades, no habrá lágrimas, no habrá lamentos, todo será conforme a la voluntad de Dios, que como es la voluntad de Dios, hermanos, la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y eso es lo que tiene el Señor preparado para nosotros. Entonces les invito a que hagamos un repaso, leyendo todos los primeros versículos de esta primera epístola de Pedro en el capítulo 1. Pero antes de eso vamos a orar para que el Señor nos dirija, ¿verdad? Vamos a pedirle auxilio, Señor. Así que les invito a que inclinemos nuestro rostro. Padre, estamos acá nuevamente, reconociendo tu poder, pero también reconociendo tu misericordia, tu amor, tu gracia, reconociendo la autoridad de tu palabra. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos por medio del Espíritu Santo que podamos discernir todo esto que tú quieres que nosotros conozcamos. Ayúdanos a afianzar nuestra fe, esa fe que conduce a la salvación. Señor, ayuda a que todos los que estamos el día de hoy presentes tengamos seguridad de salvación. Y si hay alguno, Señor, que todavía no es salvo, sálvalo. Tú eres quien salva, Señor. Tú eres quien convence, quien toca los corazones, quien hace esa transformación del corazón de carne, de piedra al corazón de carne. Entonces, venimos a ti, apelando a ti, a tu misericordia y a tu amor. Ponemos en tus manos, Señor, este momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya están ubicados en Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1. Vamos a leer rapidito hasta llegar a nuestro texto clave, que es el versículo 9. Pero antes, quiero hacerle una pregunta para que usted la vaya analizando y la vaya procesando internamente. No quiero que nadie levante la mano ni nada, sino que le quiero hacer una pregunta y quiero que usted sea lo más sincero posible con usted mismo. La pregunta ¿es usted salvo? ¿Está seguro de que usted es salvo? Ahí dejémoslo. Ahora comencemos a leer esta carta de Primera de Pedro. En primer lugar, vemos en la carta la salutación de Pedro. Cuando dice Pedro, se presenta a él, ¿verdad? Pedro, apóstol de Jesucristo. Ahí estudiamos en un mensaje cómo el Señor mismo certificó a Pedro como su apóstol. También vemos a quién dirigió la carta: a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Recuerdan que hablamos también de los expatriados de la dispersión que tuvieron que huir porque había persecución, estaban persiguiendo a los cristianos, claro, con la influencia satánica que tenían esos gobernantes y esas personas que querían desaparecer de la faz de la tierra
la doctrina del Evangelio, pero ¿habrá alguien que se le pueda confrontar a Dios y a los planes de Dios? Claro que no. Y por causa de esa dispersión, hermanos, llegamos a la conclusión de que estamos el día de hoy acá congregados hablando sobre esta palabra de salvación. Sigue diciendo, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí pudimos ver cómo el Señor mismo, desde antes que nosotros existiéramos, ya sabía cómo nos iba a traer hacia Él, cómo iba a ser la acción completa de salvación. Y hablamos sobre algo y quiero recalcarlo hoy. El hecho de que usted esté hoy aquí no es casualidad. El hecho que el Señor le permita estar expuesto a su palabra no es casualidad, porque Dios quiere que usted también sea salvo. Y por último, en la salutación, Pedro dice, gracia y paz, o sea, multiplicadas. O sea, ahí vemos las intenciones genuinas de Pedro para con sus hermanos de la dispersión, ¿verdad? Para estos creyentes, estos hermanos que son parte del cuerpo de Cristo, que están en dificultad en ese momento. Después Pedro empieza a hablarles ya con palabras esperanzadoras para recordarles cuál es su condición ahora. Y les dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Les habla de ese milagro del nuevo nacimiento, de eso que solo el Señor puede hacer en la vida de un ser humano. Y les recalca, para una esperanza viva, o sea, renacieron para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hablamos que esa esperanza viva es la vida eterna, ¿verdad? Y es esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible de la que habla en el siguiente versículo. Para una herencia incorruptible, o sea, no se corrompe, nunca se va a desintegrar, incontaminada, esa herencia del Señor, la vida eterna, no tiene ningún ápice de suciedad, porque el Señor lo que hace lo hace perfecto y lo que nos va a dar, lo que nos ha dado, mejor dicho, porque ya nos lo dio a los que hemos sido salvos, es perfecto por medio del Señor Jesucristo. Entonces es una herencia incontaminada e inmarcesible, nunca se va a marchitar, nunca se va a morir, esa vida eterna siempre va a estar en acción eh, con, conforme, mejor dicho, a lo que el Señor ha destinado para nosotros. Reservada en los cielos, dice el apóstol, para vosotros. Entendemos que el Señor hizo una promesa y dijo que en la casa de su padre muchas moradas hay, ¿se acuerdan de eso? Y que él iba a prepararnos esa morada. Pues de esto está hablando, está recordándole el apóstol Pedro esto. Y también podemos ver en el versículo 5 que dice que sois coartados por el poder de Dios. Les refuerza la gran verdad de que su salvación está en las manos de Dios, que su salvación no depende de sus propias fuerzas o sus capacidades, que uno no tiene capacidad de guardar su salvación, pero que Dios sí, que el que la dio, que el Todopoderoso, el dador de la gracia, sí puede guardar nuestra salvación y que Él la tiene en sus manos y que el Señor Jesucristo lo reforzó cuando dijo que sus ovejas oyen su voz, ¿se acuerdan de eso, verdad? Y también cuando dijo que nadie los iba a poder arrebatar de sus manos y que tampoco nadie los podía arrebatar de las manos del Padre. Hermanos, nosotros cuando realmente somos salvos, cuando hemos creído en el Señor Jesucristo con una fe genuina, de la que vamos a hablar hoy, no hay nadie que nos pueda arrebatar de las manos del Señor.
Y sigue el apóstol diciendo que soy salvo, guardado por el poder de Dios mediante la fe, de esa fe que vamos a hablar hoy, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis ahora por poco de tiempo, si es necesario, aunque ahora dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vimos también que el apóstol Pablo les habla con realidades acá y les dice, estamos en este mundo. Recuerde que todo esto el Señor lo tiene preparado para nosotros, que todo esto el Señor ha hecho por nosotros, nos ha salvado, nos mantiene guardados para salvación, pero en este mundo vamos a pasar por diversas pruebas. ¿Qué pruebas estaban pasando ellos? Bueno, la dispersión, estaban exiliados de su propio territorio y estaban, imagínense ustedes el caso de estos migrantes que van en camino a otros lugares sin saber qué les depara el futuro, pues probablemente estaban en una condición bien parecida, ¿verdad? Entonces, había prueba y estamos viviendo esas mismas pruebas en este momento, claro. Todo lo que estamos acá tenemos luchas, tenemos dificultades, tenemos problemas, pero ¿qué pasa? Tenemos esa esperanza viva, tenemos la capacidad de visualizar que esto es momentáneo, que esto es efímero, pero que hay una eternidad, que esa eternidad ya la tenemos garantizada en la mano del Señor. Para la gente del mundo esto suena como locura, suena fanatismo, pero para nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, esto suena como la más grande de las realidades. El Señor nos salvó y el Señor tiene preparado para nosotros una eternidad. Y nadie puede hacer nada respecto a eso. Nadie se le puede oponer al Señor para que el Señor cumpla lo que ya hizo con nosotros. Y seguimos entonces. El versículo, bueno, el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero sea con fuego, se prueba con fuego, perdón, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Aquí podemos ver cómo el apóstol está diciéndole a los hermanos, a los creyentes y a nosotros mismos, que en medio de las dificultades nosotros podemos manifestar nuestra fe y que al hacer eso, nosotros entonces estamos honrando a Dios y eso nos va a permitir que el día que estemos frente al tribunal de Cristo, podamos presentarnos al Señor como obreros aprobados. Luego dice el apóstol en el versículo 8, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hablamos de eso el domingo pasado. Fue en la jornada de las 11, no sé si algunos de ustedes estuvieron, pero cuando el apóstol se refiere aquí a ese gozo inefable y glorioso, se refiere a ese gozo inexplicable, ese gozo que no hay palabras precisas para poder definir qué tipo de gozo es. Hay muchos tipos de gozo en este mundo, pero ese gozo específico que nos da el Señor, ni siquiera existen palabras precisas para colocarle como un adjetivo calificativo a ese gozo, adjuntárselo, sino que es un gozo inefable y glorioso. Cuando el apóstol dice glorioso, que viene de la esencia de la gloria de Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, también nos referimos a eternidad. Todo eso es el contexto de lo que vamos a ver en este momento cuando dice, ahora vamos al texto clave en el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Hermanos, no podemos leer mal acá y entender mal lo que está diciendo el apóstol Pedro y decir,
que el fin de la fe, o sea, que la fe se acaba. No, no, la fe no es finita, no. El fin, cuando se refiere el apóstol acá, el fin de la fe, es a la finalidad de la fe, el propósito de la fe que nos ha sido dada. ¿Cuál es el propósito de esa fe que usted ha recibido en su corazón? El propósito de esa fe es la salvación de su alma. Ese es el fin de la fe. Y el apóstol acá lo está manifestando. Dios nos ha provisto de fe para que seamos salvos. Esa es la realidad. Esa fe que ahora usted tiene en su corazón, esa fe que de repente en este momento se está despertando como una llama en su corazón, esa fe la da Dios para que nosotros podamos ser salvos, para que podamos disfrutar de la vida eterna, para que podamos tener paz y comunión con Dios, esa paz que perdimos por causa del pecado, esa vida que perdimos por causa del pecado, ahora la podemos tener, la podemos obtener por medio de la fe. Pero ¿qué fe? ¿Fe en qué? Porque hay tantas diversidades de fe. Vivimos en un mundo donde la palabra fe es parte del vocabulario común del ser humano. Ay, yo tengo fe que hoy me va a ir bien. Ay, yo tengo fe que voy a echar un gol, dicen los futbolistas. Yo tengo fe que, que mi novia no me va a fallar. Yo tengo fe que el carro, que voy a comprar el mejor carro este año. Y así, la gente materializa la fe y también orienta la fe a diferentes cosas. Y hay gente que tiene fe en la fe. Han conocido personas que tienen fe en la fe. Es que yo tengo fe y porque tengo fe, entonces eso se va a cumplir. La fe que nosotros como creyentes debemos guardar en nuestro corazón no es en capacidades propias ni en una idea vaga de lo que puede suceder si nosotros nos aferramos a esa idea. Bueno, hay hasta líneas de pensamiento, líneas medias esotéricas y oscuras que se han introducido en el Evangelio, que se han introducido en las iglesias cuando vemos doctrinas, esas doctrinas como eh, cuando le enseñan a la persona por medio de la confesión de fe, que tiene que confesar, que tiene que decretar, que tiene que ser positivo, porque si es positivo las cosas se le van a dar. O sea, fe en la fe. Pero ¿y Dios dónde está ahí? Esa fe que nos fue dada para salvación, esa fe de la que Pedro dice, el fin de la fe es para salvación, ¿dónde está? Porque esa fe que aplica en esos lugares que le enseñan la confesión positiva, la confesión de fe, lo único que está haciendo es enfocándose en temas materiales, en temas humanos, en temas que contribuyen a satisfacer sus necesidades o su concupiscencia muchas veces. Pero no es la fe que le produce a usted la salvación. Esa fe de la cual habla el apóstol Pedro acá, cuyo fin es que usted sea salvo. De esa fe que nosotros tenemos que conocer. Esa es la fe que tiene que vivir en nuestro corazón y marcar nuestro destino. La fe en el Señor Jesucristo. La fe en la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es el reflejo del Señor Jesucristo, hermano. Entonces hablemos de la fe según la Biblia. La Biblia tiene una clara definición de la fe y eso está en Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11:1. Creo que muchos de nosotros no sabemos este versículo de memoria. Vamos a repetirlo juntos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Miren qué claro está acá, con palabras sencillas, en una frase corta está la definición de la fe. En pocas palabras, la Biblia nos dice que la fe es confiar en algo que sucederá, aunque aún no lo podamos comprobar. Pero la fe tiene dos aspectos, hermano. Tiene el respaldo intelectual porque el Señor nos ha dado razonamiento. Y dentro de eh, esa, ese don que Dios da de la fe, además de ese respaldo intelectual, o sea, de que nosotros con nuestra mente podamos creer realmente, también se agrega o se adjunta otro elemento que es importantísimo, que es la confianza. Porque nosotros podemos creer, pero no confiar. Entonces la fe no es completa. Porque dijimos que según la definición de Hebreos 11.1, nosotros por medio de esa definición podemos visualizar que hay que confiar en algo que va a suceder, hay que confiar, hay que depositar la confianza, aunque no lo podamos comprobar en el momento. Entonces, hay personas que creen que algo va a suceder, pero no confían plenamente en eso. Entonces no está completa la fe ahí. La ecuación de la fe no se ha completado. Vamos a hacer un ejercicio. Pónganse en pie, por favor, todos. Y vamos a diferenciar estos dos aspectos. El respaldo intelectual, que es parte de la fe, con la confianza, que también es parte de la fe. Vamos a hacer una práctica en este momento. Vamos a ver la silla que usted tiene atrás, donde estaba sentado. Y me va a decir usted, si usted cree que esa silla se diseñó para que usted se pueda sentar en ella. ¿Cree usted eso? Ahora, cuando usted se sienta en la silla, usted no solo está demostrando que cree que la silla se diseñó para que usted se siente en ella. Usted está confiando en que la silla se diseñó para que usted se siente en ella. Siéntese en la silla a ver si es cierto que confía en eso. ¿Verdad? Entonces usted cree que la silla se diseñó para que lo pueda soportar, pero también confía en que la silla lo soportó. Esa es la fe, es la combinación de eso. Cree, pero confía. Lastimosamente, hermanos, muchas personas creen que Jesús vino, creen que Jesús vivió allá en Israel, que caminó por Israel. Creen las historias que la Biblia nos cuenta, porque es suficiente argumento no solo bíblico, sino que extra bíblico que habla sobre Jesús. Hay gente que cree que Jesús puede hacer milagros. Hay gente que cree que Jesús puede salvarlo, pero no ha confiado en Jesús. No ha confiado en el Señor. No ha confiado en los méritos de Jesús, entonces no es salvo. No es salvo. No está completa la ecuación de la fe. Por eso es que la Biblia, y aquí es donde nosotros entendemos ahora de manera más clara, cuando la Biblia se refiere a que hasta los demonios creen en Dios. Hasta los demonios creen en el Señor. Pero una cosa es creer y otra cosa es confiar en el Señor. Entonces, hermano, quiero que el día de hoy quede claridad en nuestra mente de cuál es la verdadera fe que conduce a la salvación. Es una fe que tiene que tener por fuerza esos dos elementos. Creer en el Señor Jesucristo y en sus méritos, pero confiar plenamente en Él y en lo que Él nos ha prometido, en lo que Él nos ha dado, la vida eterna, esa esperanza viva de la que el apóstol habló, esa herencia incontaminada, incorruptible, inaccesible de la que el apóstol Pedro habló antes. Eso es lo que nosotros debemos creer. Así como creemos que la silla fue diseñada para que nos sentemos en ella y confiamos que la silla nos soporte y nos sentamos en ella,
Así debemos de creer en el Señor Jesucristo y confiar en Él y depositarnos en sus manos y entender que una vez que estemos en sus manos, Él nos guarda. Nadie nos puede arrebatar de su mano, ¿entiende eso? ¿Cree eso usted? ¿Confía usted suficiente en el Señor Jesucristo para entender que de Él depende su salvación? Que no es por sus méritos, no es porque usted cumpla los 10 mandamientos, no es porque usted sea bueno, dadivoso con otras personas, no es porque usted sea buen hijo, buen esposo, buen hermano, buen padre, no. Es porque el Señor Jesucristo vino a la cruz a pagar por ese pecado que usted cometió. Porque el Señor Jesucristo era el único cordero aprobado para poder ser sacrificado y pagar por ese pecado que usted cometió, porque usted no tenía capacidad de pagar sus propios pecados, porque usted no tenía capacidad de tener paz y comunión con Dios, porque si usted hubiera ido a la cruz, no hubiera sido el cordero aprobado por Dios, porque usted es imperfecto. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, vino al mundo, se entregó voluntariamente, porque Él no había cometido ningún pecado, pero Él vino a cumplir el plan que Dios había establecido de enviar un redentor. Él vino, Él ya vino al mundo y ya pagó por los pecados. ¿De quién? De todo aquel que cree en Él, pero ahora vemos la palabra creer con más amplitud. Ahora vemos la fe con más amplitud y entendemos que la fe no solo es creer intelectualmente, sino también confiar. Eso es lo que quiero, hermano, que guarde en su corazón hoy, que entienda que no depende de usted, ni depende tampoco de creer intelectualmente en Jesús. Hay que confiar realmente en Jesús para ser salvo. Entonces, vamos a ver cuál es la fe que Dios nos pide para la salvación. Es creer en lo que dice la palabra de Dios. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué nos relata la palabra de Dios? ¿Quién es el personaje principal de la palabra de Dios? El Señor Jesucristo. Entonces, ¿en qué consiste esa fe que el Señor nos pide, nos demanda para que podamos encontrar salvación? Creer en el Señor Jesucristo y confiar plenamente en Él y en su obra de salvación. Podemos ver un ejemplo ilustrativo en Hechos 16:31, cuando Pablo y Silas estaban en una cárcel y el Señor produjo un temblor y ellos, las puertas se abrieron y el carcelero de esa cárcel de Filipo se quiso autoinfligir daño porque él pensaba que se habían escapado los presos y sabía que lo iban a ejecutar por eso. Pero Pablo y Silas le dijeron que no, que se detuviera, que no se hiciera daño. Cuando él vio eso, cuando él percibió todo lo que había acontecido con estos dos personajes, cuando él vio que a pesar de que él mismo los metió allá en lo más profundo, los puso en el cepo, en un instrumento de tortura, y ellos nunca se quejaron y ellos estuvieron adorando y honrando a Dios, cuando él vio todo eso, entendió que allí había una acción que era más grande que cualquier acción humana. Ahí entendió ese carcelero que ellos creían en el único verdadero Dios. Y por eso les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le contestaron ellos? Ellos dijeron, dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el requisito, hermano. Creer en el Señor. Pero creer así como usted creyó que la silla está hecha para sentarse y se sentó en ella. No solo creer que la silla
sirve para sentarse y hasta ahí nomás y no probar si la silla realmente eh, lo soporta porque usted tiene dudas todavía. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, no hay lugar para las dudas. No hay lugar para dudas, porque entonces no ha creído. La fe de la Biblia se refleja en el arrepentimiento. La Biblia utiliza la palabra griega original metanoeo, que si nosotros vemos el significado etimológico es cambio de mente. Cuando la Biblia se refiere, cuando nosotros vemos en nuestra traducción en español la palabra arrepentimiento ahí, pues nos tenemos que remitir al origen etimológico de la palabra. ¿Y qué es eso de cambio de mente? Arrepentimiento es cambiar la mente, cambio de mente. ¿Con respecto a qué? A la perspectiva de las situaciones pasadas, de las creencias pasadas, de, en este caso, de la fe pasada, de lo que para nosotros representaba el objeto de nuestra fe. Ahora ya no debe ser eso, sino el arrepentimiento para salvación debe estar entonces orientado a la fe en el único que merece la fe para producir salvación, que es el Señor Jesucristo. Ese cambio de mente es una evaluación general de las cosas hechas previamente, lo que hicimos en el pasado. Que antes creíamos que por portarnos bien íbamos a ser salvos, porque antes condicionábamos a Dios. ¿Ha escuchado usted o alguna vez usted dijo, es que yo todavía no estoy preparado para, para comprometerme con Dios, pero yo sé que cuando llegue el momento yo voy a ir a la iglesia? Cuando usted invita a personas, muchas veces otros dicen, tengo que dejar un problemita que me hace sentirme avergonzado y por eso no voy a la iglesia. Están confiando, están poniendo su fe, están creyendo que sus propias capacidades o que sus propios criterios los van a llevar a la salvación. Es común eso, ¿verdad que es común? Por eso cuando nosotros presentemos el Evangelio, cuando nosotros invitemos a alguien a nuestra iglesia, aclarémosle estas cositas y digámosle, no es porque usted cambie, no es porque usted sienta que es el momento, es porque el Señor lo está llamando y Él lo quiere salvar. Porque el Señor le está mandando esta invitación conmigo para que usted vaya y sea salvo. Es en el tiempo de Dios, no en su tiempo. Es bajo las reglas de Dios, no bajo las suyas. Usted no le puede poner reglas a Dios. Es Dios quien estableció todos los lineamientos para que usted sea salvo. Entonces, cambiar de mente, el arrepentimiento, es fundamental porque nosotros ahora, por medio del arrepentimiento, podemos visualizar al Señor Jesucristo tal como Él es, como el Redentor, como el Cordero de Dios, como el único que puede producir paz entre nosotros y Dios. Podemos visualizarnos a nosotros como realmente somos. Nos permite vernos en un espejo y ver todos nuestros defectos y pecados. Nos permite ver que estamos muertos espiritualmente, pero que si venimos al Señor Jesucristo vamos a encontrar vida. Ese es el arrepentimiento que está anexado, adherido a la fe. O sea que el arrepentimiento es ese cambio de perspectiva de la realidad del Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Entiende usted quién es Jesús? Vamos a escuchar al Señor Jesucristo cuando predicó en Mateo 21:32 y habló sobre este tema del arrepentimiento. El Señor dice, porque vino
a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Acá el Señor estaba señalando duro a esas personas que se creían justas por sus propias capacidades. Y les dice, ustedes por creer que son justos en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades o piedades, no creyeron en lo que Juan dijo. Pero los publicanos y las rameras, o sea, el Señor se estaba refiriendo aquí a los pecadores, ¿verdad? A las personas más señaladas por el pueblo de Israel, porque los publicanos los miraban como traidores a la patria, porque eran esos que cobraban los impuestos al pueblo de Israel para dárselos a Roma. Y las rameras, pues sabemos que ese es un pecado también grave. Entonces, ellos sí creyeron, ellos sí entendieron su condición, que estaban perdidos, que eran pecadores. Si usted no entiende su condición, que está perdido, que es pecador, que sin el Señor Jesucristo no tiene posibilidades de salvación, entonces usted solo está creyendo intelectualmente en el Señor y no está depositando su fe en el poder del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para salvarlo. Veamos ahora, bueno, ahí el Señor dice, ellos creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Ven la necesidad del arrepentimiento, ¿verdad? En el momento de creer, ese cambio de mente, entender quién es Jesús y entender quiénes somos nosotros. Luego más podemos ver ahora en Marcos 1:15, el mismo Señor Jesucristo predicando cuando dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Hermano, arrepiéntase y crea en el Señor Jesucristo, deposite toda su vida en sus manos. Entienda que los méritos de su salvación están en sus manos, en las manos del Señor, en los méritos del Señor Jesucristo, no en sus capacidades, no en sus piedades. Entonces, el arrepentimiento, hermanos, es entender que Jesucristo es el que tiene los méritos de nuestra salvación y que nosotros somos pecadores que lo necesitamos a Él. Eso es lo que permite que realmente creamos en el Señor, que tengamos fe salvadora, esa fe que conduce a la salvación. La fe nos hace ser salvos. Juan 3:16 es un versículo que todos sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, o sea, la acción de la fe, creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe llega por medio de escuchar la palabra de Dios. Hoy estamos escuchando la palabra de Dios. Estamos entendiendo que en la Biblia nos habla respecto al Señor Jesucristo, que nos dice los méritos que Él tiene para salvarnos y nuestras incapacidades y nos muestra nuestra realidad de pecadores. Que dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe nos hace justos, hermanos, y nos ayuda a que tengamos paz con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es un don de Dios. Miren qué importante es entender esto. Cuando usted se expone a la palabra del Señor, cuando usted escucha las realidades sobre Jesús, el Señor mismo se encarga de depositar la fe en su corazón para que crea en Él, para que confíe plenamente en Él. Efesios 2:8-9, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos. El Señor nos regaló la salvación. Usted no la compró, usted no la pagó. Quien la pagó fue el Señor Jesucristo en la cruz. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y aclara acá el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, desde luego. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos da la fe para que creamos en Él y seamos salvos.
Entiende eso, hermano. Entiende la totalidad del mérito de nuestra salvación para el Señor Jesucristo, para Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando en nuestra salvación. Y sigue diciendo acá, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir que es salvo por hacer buenas obras. La fe mejora nuestra comunión con Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe nos impulsa a realizar obras de justicia, Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Tenemos que hacer obras de justicia porque ya hemos creído en el Señor Jesucristo. La fe nos permite testificar sobre la acción del Espíritu Santo y ahí es donde vemos el fruto del Espíritu manifestarse en Gálatas 5:22 y 23. En conclusión, hermanos, la palabra de Dios nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento en la palabra de Dios, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nosotros. ¿Ha logrado verdaderamente entender hoy que los méritos de su salvación son del Señor Jesucristo? La paga del pecado es muerte y por cuanto todos pecamos merecemos la muerte, esa muerte eterna, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió en lugar de nosotros. ¿Cree y confía usted en eso? Se puede dejar ira en las manos del Señor Jesucristo ahora. Ahora, además de creer intelectualmente en Él, se deposita en sus manos, sabiendo que el mérito de su salvación es de Él y que Él la protege. Con esto finalizamos, hermanos, el mensaje del día de hoy. Y vamos a hacer un acto especial orando por las peticiones y propósitos que nosotros llenamos en diciembre. Y vamos a orar también respecto a esta condición que pudimos ver, que pudimos degustar en la palabra de Dios, de la fe que conduce a la salvación. Así que les invito a ponerse en pie para que oremos. Señor, estamos plenamente agradecidos contigo, reconociendo, Señor, tus méritos, tu amor, tu gracia, tu misericordia, reconociendo, Señor, que sin ti no podríamos ser salvos. Gracias, Señor, por permitirnos descansar en tus manos, descansar en tus manos para toda la eternidad, porque tú nos lo has prometido y creemos en ti. Señor, en diciembre llenamos planes y propósitos. Tú conoces la condición de cada uno de los hermanos que llenó estas boletas. Tú conoces sus luchas, sus necesidades, sus anhelos. Por eso, Señor, venimos a ti juntos, unánimes, con estas boletas acá, frente a ti, como evidencia, Señor, de que creemos en ti, confiamos en ti. Señor, escucha nuestras oraciones. Señor, actúa conforme a tu voluntad soberana y a tu amor para con nosotros al momento de contestar estas peticiones. Señor, permítenos entender que en tus tiempos, en tu tiempo, según tu voluntad, vamos a recibir respuesta sobre estas peticiones y estos anhelos que están descritos en estos planes y propósitos. Ponemos en tus manos, Señor, a toda nuestra congregación, reconociendo, Señor, las bendiciones que tú le das constantemente a la Iglesia Evangélica y Comunidad de Gracia. Rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.